Hace algunos minutos les mandé el material de la sesión del día martes. Entonces, para recapitular un poquito, tal vez quisiera saber si hay alguna duda, alguna pregunta con relación al día pasado y para así poder entrar de lleno ya a los temas específicos del día de hoy. ¿Dudas o preguntas? Buenas tardes, Orlando, René. Buenas tardes, Lick. Bien. Creo que el licenciado Estuardo Castellanos les platicó el día pasado que hoy podíamos pues ocupar un poquito más el espacio de las clases, de modo que, pues como quien diría, podríamos ocupar el periodo de él, ¿verdad? Así es que vamos a tratar de entonces de trabajar tranquilos, despacio, como tiene que ser. Gracias, Sandy, muy amable. Como tiene que ser, este tema del día de hoy es muy interesante. Solo quiero hacer una reflexión del día anterior dentro de la clasificación de los contratos, que más o menos tratamos de ir dándoles esa parte. Sí, Andrea, buenas tardes. Buenas tardes, Lick. Con referente a la clase anterior, yo me quedé con duda si me podía dar algunos ejemplos de los contratos típicos y atípicos. Ok. Es muy sencillo, Andrea, y es una pregunta muy buena, ¿verdad? Los contratos típicos son aquellos en los que el ordenamiento jurídico tiene al menos su estructura básica, es decir, nos va a decir más o menos el ordenamiento jurídico de qué se trata el contrato, aunque quizás con todos los elementos, características y mayores detalles no lo pueda definir. Les ponía el ejemplo en el artículo 713. Dice el epígrafe, contrato estimatorio. Y el contrato estimatorio es mucho más que lo que está contenido en ese artículo, ¿verdad? Que es un párrafo y 3 numerales. Y ahí le explicó todo el contrato, pero es un contrato típico porque le va a explicar, aunque sea de manera muy general, a qué se refiere ese contrato, qué vamos a entender y cómo se va a poder aplicar, ¿verdad? Y está resumido en un contrato, en un artículo. Y esperamos más, por ejemplo, porque el contrato de suministro está contenido en los artículos 707 al 712. Por lo menos hay una explicación un poquito más amplia. Pero, sin embargo, como ya se define en el ordenamiento jurídico, como les digo, pues su estructura básica, entonces entendemos que es un contrato típico. Ahora, si estudiamos también los contratos atípicos, estos se refieren a aquellos que en el uso comercial o la práctica comercial se han vuelto recurrentes en su quehacer. Un ejemplo también visible para todos nosotros son los call centers. En los call centers, pues quizás alguien que usted conozca por ahí trabaja, ¿verdad? En algún call center. Y si usted le pregunta quién lo contrató o bajo qué empresa está contratada, le va a decir que es una empresa tal de otro país, ¿verdad? O es una empresa nacional, pero por ejemplo, está aquí cerca de mi oficina, está unas oficinas de Alórica. Pero Alórica es la empresa multinacional que presta el servicio de call center. Pero la empresa que tiene a su cargo el personal no es Alórica, es otra entidad. A ese servicio se llama outsourcing o fuera de la fuente. Ese es un contrato atípico, porque cuando lo buscamos dentro del ordenamiento jurídico nuestro, no está regulado. No hay ninguna definición ni nada que se le parezca, ¿verdad? Pero la práctica comercial lo hace ser vigente, ¿verdad? Más adelante cuando estudiemos los contratos atípicos, nos vamos a dar cuenta que hay contratos para las cosas que nosotros no nos imaginamos, al menos no en nuestro país, todavía no hay, pero en algunos otros países sí hay contrataciones muy particulares de servicios muy particulares que son usuales dentro de la práctica comercial
y que quién quita que no en nuestro país, dadas las circunstancias de algunas cosas, también en un momento determinado se harán usuales. Así es que la diferencia entonces entre los contratos típicos y atípicos es que los típicos, por lo menos, su definición, aunque sea muy general, está regulada en el ordenamiento jurídico. Y los atípicos son aquellos que no existen en el ordenamiento jurídico, pero que la práctica en lo comercial o en lo mercantil los hace estar vigentes. Está bien, licenciado, muchas gracias. Eso sería algo así como el leasing, que antes no estaba regulado y ahora ya existe la ley de leasing, ¿verdad? Que era de atípico y se volvió típico. Correcto. Ya. Correcto, así, exactamente así es. Era atípico, pero bueno, una forma de leasing, Andrea, porque leasing hay de varias formas y el que nosotros tenemos regulado es el financiero, pero hay operativo. Hay leaseback, o sea, leasing es uno dentro de un enjambre que crea, ¿verdad? Hay otra clase, como le decía, que se llama leaseback, ¿verdad? Hay leasing aeronáutico, ¿verdad? Inclusive en algunos países se practica el leasing de armamento. Imagínense hasta dónde llegamos, ¿verdad? Entonces, los contratos atípicos. Extenso. Uy, sí, olvídese, uno se vuelve un montón de cosas, ¿verdad? Y uno de los contratos, digamos, va a poder funcionar no el solito. Ahí nos vamos a dar cuenta que van a funcionar contratos en un mismo contrato, varios, ¿verdad? Están incluidos varios. Lo que pasa es que es un universo tan grande de cosas que hacen que se pueden separar cada una. Y si se separan cada una, es porque es una forma de poder, pues, generar no solo más actividades comerciales, sino que también más ingresos y poder controlarlos. Ustedes han de conocer la ley de bancos y grupos financieros. Y si no, pues aquí la vamos a conocer aunque sea un poquito. Pero en la ley de bancos y grupos financieros, anteriormente solo existía la ley de bancos. Y el banco hacía todo, ¿verdad? El banco tenía aseguradora, afianzadora, reafianzadora, almacén general de depósito, un montón de cosas, ¿verdad? Y solo se llamaba banco. Y lo dividieron porque se dieron cuenta, no precisamente nuestras autoridades locales, pero que era una forma muy fácil de lavar dinero, ¿verdad? Entonces, ¿por qué lo dividieron en grupo financiero y ahora está la aseguradora rural, el BAN rural, la financiera rural y un montón de entidades, digamos, que de diversas actividades que todas se identifican como rural, ¿verdad? O industrial o occidente. No le estoy haciendo publicidad a ninguno en particular, solo explicando que todas esas distintas actividades que estaban incluidas dentro del banco, ahora las separaron. ¿Con qué motivo? Poder controlar. Eso, ustedes han de haber escuchado ya, eso se llama derecho penal del enemigo, por si no lo podían identificar bien. El derecho penal del enemigo trata de que alguna superpotencia, ¿verdad?, va a tratar de regular una conducta y la va a considerar que atenta en contra de ella. Es el caso de los Estados Unidos, respetuosamente, pero es el caso de los Estados Unidos cuando sucedió lo del 9/11. No sé, ustedes estaban muy jovencitos, tal vez no lo recordarán, lo de las Torres Gemelas. A partir de ahí, todas aquellas personas que tenían un aspecto pues de los países de Oriente, dije países, no de Oriente, porque los acapanecos y toda esa parte nuestra es otra onda, ¿verdad? Pero en los países de Oriente, pues el que tenía un aspecto físico ahí, lo detenían en los aeropuertos, lo revisaban y de dónde iba y les revisaban todo su historial y un montón de cosas. Y quizá la persona, pues ni era de por ahí, ¿verdad? Pero tenía ese aspecto físico. Entonces, solo le estaban penalizando, digamos, por una mera conjetura. Eso se llama derecho penal del enemigo. Todo aquello que cree conductas de tipologías que van a ser consideradas como actividades delictivas, quizás sin serlo. Por eso les dije, separaron tanto, porque
consideraban que todas esas actividades atentaban en contra del lavado de dinero. Entonces, al tenerlas separadas, se controlan, ¿verdad? Al tener un solo ente, era imposible controlar cómo lavaban el dinero. No quiere decir que no se siga dando, ¿verdad? Pero trato de creer que pues ya se ha permeado esas cosas, se ha dificultado, ¿verdad? Por ahí. Pero los contratos atípicos, híjole, hay un montón. Vamos a ver algunos, hay un montón, ¿verdad? ¿Alguna otra duda o pregunta? Gracias, Andrea, por su participación. Gracias, Lick, por aclararme la duda. No, con gusto. ¿Alguna otra duda o pregunta? Vean, pues. De aquí en adelante, o sea, las sesiones de aquí en adelante, se trata de contratos. Puros contratos. Explicarles y tratar de que ustedes pues puedan primero entender y después por sí mismos lograr analizar las distintas figuras contractuales. Digo esto porque los contratos mercantiles son muy versátiles, no igual que los civiles. Y al hablar de la versatilidad, si ustedes me acompañan o en su casa, en los artículos 671, 672 y 673 del Código de Comercio, ustedes van a encontrar que los contratos mercantiles pues se pueden hacer de muchas maneras. Como principio general, los contratos mercantiles no están sujetos a ninguna formalidad. Los contratos mercantiles es lo más informal que usted se puede imaginar, que va desde un ticket, ya le expliqué el día pasado, un ticket de camioneta, de transporte público, y si usted quiere ser más finolis, va el ticket del avión, pues, ¿verdad? Ese es un contrato mercantil de transporte. Allí le especifican algunas de las condiciones a las que está sujeto ese contrato, pero no le dicen todo. No le dicen cuáles son las condiciones de exención de responsabilidad para la línea aérea. Por eso es que usted y yo hemos visto esos grandes y lamentables accidentes aéreos en otras partes del mundo. No nos ha tocado, bendito sea Dios, pero hemos visto esos accidentes y hubo un avión que creo que iba de Malasia a no sé qué lugar. La cosa es que pasaron buscándolo como mes y medio y no encontraban hasta que de repente, por donde latitud que no se imaginaban, apareció un pedazo del avión. Y entonces siguieron buscando por esas áreas y finalmente pudieron encontrar algunos restos del avión, ¿verdad? Licenciado, disculpe que lo interrumpa, pero están preguntando si no va a grabar la clase. Nunca las grabo. Ah, pensé que sí, es que preguntaron, entonces no me había dado cuenta, la verdad. Eric David preguntó, tan chula, gracias, pero bueno, no suelo grabarlas. Bueno, Lick, era una duda por si al caso uno quería repasar, pero hay que poner doble atención entonces. Sí, Eric, perdone. Por eso les envío el material de apoyo, para que ustedes puedan... No tenga pena. Yo ahí, ¿no? Gracias, Eric, por su comprensión. Bien. Está bien, Lick. Excelente, gracias. Entonces, me desconecté. Les estaba explicando qué es lo del avión. Es un boleto de avión. Sí, gracias. Entonces, ese boleto de avión no le explica a usted todo, pero yo le digo, ahí hay un contrato mercantil de transporte. ¿Sí? Ahora, todas esas condiciones de que por qué no indemnizan a las personas y todo, tendrían que haber un contrato más serio de transporte mercantil, de transporte aéreo. Pero está el boleto. ¿Ah? Entonces, con el boleto se puede iniciar una lucha legal, pero así de informal es el derecho mercantil. En esos 3 artículos que les cité, ustedes en el primero de ellos, en el 671, encontrarán que el Código de Trabajo nos explica que los contratos mercantiles no están sujetos a ninguna formalidad, salvo, dice el artículo, ¿verdad? Aquellos que, ¿sí?, para su validez necesiten tener una forma específica. Y ese es el caso, por ejemplo, del contrato de sociedad. Sociedad es un contrato mercantil. El contrato de fideicomiso. Esos dos, por ejemplo, tienen que constar forzosamente en escritura pública.
Primero porque en el primer caso del contrato de sociedad, ese va a ser inscribible en un registro público. No le inscriben otro documento que no sea el testimonio de una escritura pública. Y el contrato de fideicomiso por los efectos que tiene que surtir. Además, porque el fideicomiso también puede ser reclamable dentro de un proceso sucesorio. Entonces, en todo eso, esos dos contratos, por ejemplo, son solemnes. El resto no. Es tan flexible el resto de los contratos mercantiles que pueden ser mediante un formulario. Usted y yo hemos firmado esos formularios. Ya le conté en nuestro celular, la línea telefónica, porque ahora ya no hay líneas telefónicas de tierra o de cobre, les llamaban antes, ¿verdad? Porque el alambre es de cobre. Ahora ya no hay, todo es inalámbrico. Y el otro es el contrato de seguros, que ese no es un formulario, sino que es una póliza. Usted firma una póliza de seguros y con eso contrató el seguro para su vehículo, su seguro de gastos médicos, su seguro de vida, el funerario, etcétera, ¿verdad? Entonces, esa diversidad existe. Y ojo, pues, el contrato de adhesión no es un contrato, es decir, como tal no existe, es una forma de contratación. Tenemos la mala idea que vamos a encontrar un contrato de adhesión y su definición y todo. No hay. El contrato de adhesión simplemente es una forma de contratación. No es un contrato solemne tampoco. Bueno, si usted quiere lo hace constar en una escritura pública, al igual que todos los demás contratos mercantiles. Si usted quiere hacer un contrato de suministro en una escritura pública, lo puede hacer. Lo que le garantiza, es seguridad jurídica. ¿Ya? Nada más, porque ya sabe que si el contrato se extravía, pues usted puede obtener otra copia. Pero que el contenido va a ser o no, digamos, válido porque esté en una escritura pública o no, eso no es cierto. El contrato se garantiza por sí mismo, ¿verdad? El contenido es el que manda, esté en el documento que esté. Entonces es importante distinguir que de principio los contratos mercantiles son flexibles, no hay formalidad alguna, salvo los que por necesidad del propio contrato deban de constar en escritura pública. Segundo, los contratos pueden constar en formularios. Tercero, pueden constar en pólizas. Y cuarto, una de las formas de contratación puede ser por adhesión. Adhesión, como vimos el día anterior, significa que yo solo voy a contestar que sí a lo que alguien más ya preparó. Si lo preparó o no a su favor, si lo preparó o no para beneficiarse de más, yo no puedo hacer otra cosa. Y ustedes y yo, bueno, los que son padres de familia o somos padres de familia, pues suscribimos el contrato educativo a nuestros hijos. ¿Y qué puede decir usted? Mire, aquí se cobran 12 cuotas, pero los niños salen de vacaciones en octubre, 12 cuotas. Usted no tiene derecho a decir, no, mire, noviembre y diciembre no se lo pago, se mete un lío. ¿Ya? Entonces, eso es un contrato por adhesión. Usted solo está diciendo que sí a las condiciones que ya le están pactando. Muy bien. Creo que ahí ya quedamos entendidos con los temas quizás más complicados que podríamos manejar. Y entonces, como todos estamos bien nítidos con las 3 clases anteriores, ya ha quedado todo muy claro. ¿En cuáles pueden costar los contratos? ¿Cómo así, Juan Pablo? No entiendo su pregunta, tal vez. Juan Pablo Calderón. Juan Pablo, o tal vez me escribe Juan Pablo y me lo explica. Si se refiere a... Ok. Si se refiere a Juan Pablo, ahorita Daniela, ahorita le doy la palabra con gusto. Si se refiere Juan Pablo a en qué forma pueden constar los contratos, en cualquiera. En cualquiera. Adhesión solo es una manera de contratar. No es un contrato en sí o una forma de contrato. Adhesión es una manera de contratar. ¿Sí? Las formas de los contratos son verbal, escrito
digamos, libremente por las partes, que puede ser en un documento privado o en escritura pública, mediante formulario y mediante póliza. Esas son las 4. Sí, ahora, adhesión es una manera de contratar. Adhesión puede constar en cualquiera de las 4 anteriores, no importa. Espero haya quedado claro. Daniela, perdone. Buenas tardes, era la misma pregunta que tenía. ¿En qué forma? Hágame usted su pregunta. Es que había dicho que pueden ser en formulario, en póliza y los contratos por adhesión. Por adhesión es una manera. Sí, que solo es una forma ya escrita y uno acepta o no acepta las condiciones que a uno le están colocando, ¿verdad, Lick? Correcto. De hecho, la adhesión puede consta, digamos, en los contratos de tarjeta de crédito. ¿Qué le puede decir usted de la tarjeta de crédito? Gracias por darme ese límite de crédito, y firma y tranquila. Entonces, no discutió usted nada, no dijo usted, mire, y si me baja un poquito la tasa de interés, nada. Si quiere, bueno, y si no, pues ahí nos vemos, ¿no? Sí. ¿Ya? Entonces, el contrato está en un formulario. ¿Sí? Okay. Y la forma y la modalidad es por adhesión, porque usted no discutió absolutamente nada, solo lo aceptó. Una pregunta, ya que se estaba hablando de eso. Cuando uno contrata lo que son servicios médicos, porque a veces le colocan a unos, supongamos, yo una vez contraté eso y tuve la oportunidad de que cuando yo me quería hacer un examen, me remitían a un médico de ellos y ellos de ahí que ellos ya los médicos me examinaban, ya la póliza el servicio me decía si me lo aceptaba o no me lo aceptaba. Ya. Ok. Básicamente en los servicios médicos que también son contratos por adhesión, básicamente en general lo que sucede es que los seguros de gastos médicos no van a atender cuestiones estéticas. Entonces, ven realmente si usted, a través de ese servicio donde usted le enviaron a una evaluación, tratan de verificar si lo que usted tiene es realmente por un padecimiento o es una cuestión estética. 1. 2. Tratan de establecer si la enfermedad que usted reporta no es una de padecimiento anterior. ¿Qué quiere decir? Cuando usted contrató el seguro médico, usted le hicieron una serie de preguntas, por decir algo, ¿verdad? ¿Usted padece el corazón? No, solo soy muy enamorada, dijo usted, no es broma. ¿Usted padece el corazón? No tengo ninguna afección. Ok, y así le preguntaron un montón de cosas. ¿Qué si de repente resulta usted con una cuestión, una enfermedad cardíaca, ¿verdad? Entonces la mandan al médico porque a través de algunos estudios se puede determinar si de la fecha en que usted suscribió el contrato en adelante, obviamente usted va a tener una cobertura de gastos médicos. Pero si de la fecha que usted suscribió el contrato hacia atrás, usted ya tenía ese padecimiento y a través de los estudios se puede determinar, por ejemplo, que usted tomaba pastillas para la presión, entonces esa enfermedad anterior es una causa de exclusión de la prestación del servicio. Es decir, no le van a cubrir ese servicio. Por eso se manda a una evaluación. Usualmente las empresas, para poder tener algo que se llama tercero en discordia, porque usted va a reclamar y va a decir, ¿cómo que no me va a cubrir si les he pagado tanto el seguro, ¿verdad? La mandan a otra empresa, porque esa empresa es como una especie neutral que va a opinar. Entonces ellos ya prepararon una prueba en forma anticipada para poder justificar en el momento que usted demande por qué no le prestan el servicio. Por eso lo hacen. Ok, muchísimas gracias, Lick. Muy bien. Bien, si todos estamos bien, entonces vamos a pasar a compartir la pantalla para el día de hoy. Ya saben, por favor, el chat lo puedo ver hasta el final. Ahorita no puedo. Entonces, salvo el caso así como Juan Pablo, que lamentablemente no le funciona su micrófono, pues a los demás que quieran participar y que su micrófono funciona, solo me dicen, clic, soy fulano de tal, o sea, su nombre, y hacen su preguntita, su consulta, lo que gusten, ¿verdad? Para poder aclarar las cosas. Vamos a compartir
la pantalla, por favor. Bien. Vamos a la presentación. Hoy vamos a platicar ya de los contratos en particular, es decir, ya le vamos a entrar a sentir sabor a la carrera y a este curso, y vamos entonces a platicar acerca de cada uno de los distintos contratos. Ojo, quiero iniciar también aclarando que esta clasificación que yo hago en cada una de las presentaciones no está en el programa. Si usted va a ir a chequear el programa del curso y va a verificar si yo le voy a dar los contratos que están ahí en el programa, sí, y hasta otro poquito más, ¿verdad? No se preocupe. Pero no los tengo clasificados u ordenados, va a sentir usted, en la misma forma como está el programa. En mi libertad de cátedra yo decidí ordenarlos de otra forma y por eso es que tengo la preocupación de prepararles el material, tal vez sencillo que ustedes ven, y podérselos remitir para que ustedes tengan cómo estudiar y no se guíen por el programa. Por eso es que es importante asistir a clases. Entonces, el orden que vamos a evaluar, lo digo de una vez, es el orden que yo tengo, no el del programa. El orden que vamos a evaluar, lo repito, es el orden que yo tengo y no el del programa. Porque así entonces vamos a poder evaluar lo que yo les di en clases. Cada tema que vamos compartiendo ya es motivo de evaluación. Entonces, por favor, para el examen, yo les diré hasta qué tema vamos compartiendo. Verá, si ustedes han tenido la curiosidad de ver sus presentaciones y las han leído detenidamente, por ejemplo, como la que está en la pantalla, yo siempre trato de hacer tal vez, de hacer una identificación de las cosas y verán ustedes que hasta el final de esta diapositiva, por ejemplo, aparece un número romano. Ese número romano identifica la cantidad de temas, para mí son los temas que ya hemos ido tratando. Este es el cuarto tema que tratamos, aunque el contenido sea pues bastante amplio, pero es el cuarto tema que tratamos. Entonces, es la cuarta presentación que yo comparto con ustedes. Quizás si no nos da tiempo hoy, aunque hoy lo dudo, ¿verdad? Tenemos el periodo de licenciado castellanos, bien nos abarca para cubrir el tema el día de hoy. Entonces es el material número 4. Así es que yo les puedo decir a ustedes que para el examen parcial, en la evaluación del curso será del material 1 al 8, por decir algo. Y ustedes ya saben qué temas son. Aunque no, y una vez más, no coincidan los contratos que vamos viendo precisamente con el orden que tiene el programa, si es que usted lo tiene. ¿Qué quiere decir? Si usted no quiere bajar el programa del curso, no tenga pena, el curso es lo que yo le voy enseñando. Está ahí contenido todo lo que yo le enseño en el programa, hasta un poquito más, perdonen la jactancia, ¿verdad? Pero tratamos de que ustedes salgan bien empapados para su examen técnico profesional. Ojalá y nos veamos entonces el otro año, ya no en este espacio. A mí no me interesa, perdonen con todo respeto, que ustedes el otro año volverlos a encontrar en este espacio, solo que en otra sección, ¿verdad? No, me interesa encontrarlos en los cubículos de los privados y entonces vamos a comprobar allá si las lecciones dadas hoy fueron bien aprendidas. Eso es lo que hace el alma del mundo, ¿verdad? Tratar de ponernos a prueba. ¿Nos va a poner a prueba? Hoy no, hoy ya pasó, mañana. Y eso de querer nosotros avanzar y soñar otras cosas, no, eso se le llamamos éxito. ¿Y qué es el éxito? El éxito, mis amigas y amigos, no es más que la suma de los pequeños esfuerzos repetidos día tras día. Usted hoy ve a las personas que son exitosas, ahí se habla que va de deportistas famosos, artistas, personajes, etcétera, abogados de nuestro propio gremio, que usted los ve y tal vez lo que más ve son las cosas materiales. Pero esa realización quizás es a través de los esfuerzos repetidos día tras día. Hoy usted se esforzará una vez más, hoy se sacrificará otra vez en este curso. Este esfuerzo
va a ser parte de su éxito. Súmelo, ¿verdad? Y súmelo como algo pequeño. Si usted no es capaz de hacer las pequeñas cosas que le toca hacer, imagínese cuando le toquen las grandes. Entonces, haga estos esfuerzos pequeños constantemente, día tras día, y entonces verá alcanzado el éxito. Ánimo, pues, ¿verdad? No es para regañarlo, sino es para que usted pueda animarse y no deje de esforzarse día con día. Cada día suma, aunque nos haya ido de la patada. Si hoy su día estuvo fatal y usted, ay Dios, ya no, que se termine este día. No, este día fue un aprendizaje, ¿no? Si le fue hoy mal, qué bueno, aprendió mucho, aprendió a no equivocarse o a equivocarse y saber que esa equivocación tiene una consecuencia, pero mañana ya no lo va a hacer. Ojalá así sea. Ese es su esfuerzo, ¿sí? Día tras día. Bien, vamos pues. Algo fundamental para tener en la mente en los contratos de enajenación y custodia de mercaderías. Lo que tenemos que tener es qué vamos a hacer con todos estos contratos. 3 términos entonces que vamos ahora a meter en nuestra cabecita para saber de qué estamos hablando correctamente. Enajenación es transmitir el dominio de una cosa o de algo, de un derecho sobre esa cosa a otra persona. Cuando usted compra algo, el vendedor está sacando de su dominio y le está dando el dominio a usted de esa cosa, lo que usted ha comprado. Así sea una gaseosa en la tienda, así sea un vehículo en algún distribuidor de vehículos, así sea un apartamento en un bien inmueble o un bien inmueble de cualquier naturaleza, un pasaje aéreo, la gasolina, el aceite para su vehículo, los comestibles en el supermercado. Cualquier cosa de estas es una enajenación. ¿Por qué? Se transmitió el derecho de dominio de la cosa, del bien, o puede ser del servicio. Cuando usted paga su línea o su servicio de internet o va a comprar la tarjeta de internet para recargar su servicio, igual, usted está adquiriendo un servicio y esa es una enajenación porque le están vendiendo ese servicio. Entonces, enajenar quiere decir que se cambie el dominio de la cosa de una persona a otra. Esa enajenación de ese dominio forzosamente en materia mercantil debe de tener un precio, es decir, genera lucro. No importa el precio que tenga. Si hay le van a decir usted el 70% de descuento, sí, pero ese dinero que a usted le cobraron, con eso el proveedor de ese bien o de ese servicio ya ha generado para él una ganancia. Si esa ganancia significa la pura recuperación del capital invertido, pues ganó, porque ahí tenía ese dinero sin invertir, que los comerciantes le dicen dinero muerto, porque ahí está el bien. Y a mí, pues, si yo vendo, póngase en el caso, ¿verdad? Si usted vende cosas perecederas, o sea, cosas que se van a arruinar, que se van a podrir, por ejemplo, frutas y verduras, ¿no? No tienen una vida amplia. Llega un momento donde se arruinan. ¿Y de qué le serviría a usted tener ahí? Usted invirtió 1,000 quetzales en bananos. Y ahí tiene todo aquel banano, hermoso el banano ahí, bonito color y tamaño, sabor, todo excelente. Y si usted no lo vende, ¿de qué le sirvió? No le sirvió absolutamente de nada. Por eso, aunque lo venda barato, pero recupera los 1,000 quetzales que invirtió. Es decir, no pierde. De eso se trata el comercio. Entonces, esa acción de cambiar el dominio de una persona a otra por un valor de cambio económico, dinero, eso se llama enajenación. Custodiar es, como está indicado aquí en la diapositiva, es el resguardo que usted va a hacer de una cosa. ¿Cuántas veces usted no lo han dejado ahí con sus hermanos menores, o a usted lo dejaron encargado con uno de sus hermanos menores,
mayores, o a usted, o a usted le dejaron encargado a alguien. Le dejaron encargado al chucho, al gato, al ratón, qué sé yo, a qué mascota es la que le gusta tener, ¿verdad? Ahí me lo cuidas. Usted estaba en custodia de ese objeto, de ese bien, de esa mascota, ¿verdad? ¿Sí? Alguien le presta a usted un libro y le dice, pero ahí me lo cuidas, te lo voy a prestar, pero me lo cuidas. Usted tiene que custodiarlo. Entonces, custodiar tiene todas esos significados que usted ve en la diapositiva, pero el que nos interesa a nosotros es el último vocablo: depósito de una cosa cierta y determinada. A eso se refiere custodia en materia mercantil. No quiere decir que no debe de cumplir con los 3 ítems anteriores, es decir, guarda, protección y vigilancia. Lo debe de cumplir. Son obligaciones que van aparejadas con la custodia. Terminado esto, entonces, pasamos a las mercaderías. Las mercaderías son todas aquellas cosas que están en el comercio de naturaleza, pues básicamente mueble, ¿sí? Susceptibles de que vayan a ser enajenadas por un precio. El precio no importa, ¿verdad? Ya explicamos, el precio es una cuestión del mercado y ese va a estar fundamentado básicamente en una economía de consumo como la nuestra, en la oferta y la demanda. Cuanta más demanda haya, mayor es el precio. Cuanto menor demanda haya, menor es el precio. Así se juega la ley de la oferta y la demanda, ¿verdad? Y a veces se juega en sentido inverso, como el caso de la gasolina. La gasolina es un combustible fósil que todos, bueno, no todos lo necesitamos, pero en forma directa, pero en forma indirecta sí, para podernos transportar. Y si usted va a decir, yo ahora ando en bicicleta, usted mismo lo ha dicho. Anteriormente utilizaba un motor de combustión fósil a través del cual se transportaba de un lugar a otro, y le aseguro que lo sigue haciendo, porque ni modo que lo van a invitar a una de sus vacaciones en Miami y me va a decir, me iré en bicicleta. No se lo creería ni aunque me lo jurara. Entonces, así es. Todo lo que es susceptible de trato o venta, a todo esto, siempre y cuando sea de lícito comercio, le podemos denominar mercaderías o mercancías, es decir, lo que está en el mercado. Eso significa. Ahora bien, nosotros como abogados y abogadas vamos a estudiar lo referente a los contratos mercantiles. Los contratos mercantiles, ¿sí? Básicamente de custodia, de enajenación y custodia de mercaderías, son estos que están aquí en su pantalla. 5 contratos que están contenidos en 2 cuerpos normativos. Siempre que me refiero al Código de Comercio, no voy a poner Código de Comercio aquí en la diapositiva, me ocupa espacio, no me permite que se vea así bonita, ¿verdad? Pero usted sabe ya entonces que los artículos que están en color rojo en la columna de su lado derecho son los del Código de Comercio. Cuando me refiero a otra ley, tal cual es el caso del último contrato que se refiere al depósito bancario, haré referencia entonces sí, dentro de la numeración de los artículos, al cuerpo normativo donde está contenido. Entonces, del Código de Comercio, del artículo 695 al 716, encontramos básicamente 4 contratos: compraventa mercantil, suministro estimatorio y el depósito mercantil. Y en los artículos del 1 al 5 y del 41 al 44 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros, nos encontraremos entonces con el depósito bancario. Ahí vamos a ver por qué hacemos una distinción por aparte de lo que se refiere al depósito bancario. Bien. Entremos pues en materia del primero de los contratos, es decir, la compraventa mercantil. La compraventa mercantil
lisa y llana, mire, simple y pura, que es la que nosotros solemos hacer todos los días. Ya le dije, a través de las distintas cosas que adquirimos en el mercado, es el contrato a través del cual el vendedor transfiere la propiedad de una mercadería o cosa mercantil al comprador. Y la obligación de este es pagar el precio. Y eso lo hacemos nosotros, como le digo, todos los días. Ahora, ¿qué es esta fecha de fin de mes? Que ya hay unos pues recursos extras, o recursos más bien, ¿verdad? Para todos, pues decidimos darnos un gustito, ¿verdad? Y entonces ya compramos que para el almuerzo, que una pizza, que pollito, que ahorita para la cena usted pasó comprando pues una carnita asada ahí a la media cancha, la llevó para cenar en su casa, cositas así sencillas, ¿verdad? ¿Sí? Eso es lo que hacemos de diario. Y hay un vendedor, nosotros estamos en la calidad de compradores, nos transfiere la propiedad del objeto que vamos a comprar, y ¿qué hacemos nosotros? Pagar el precio. En efectivo, con tarjeta de crédito, en cheque, como sea. La forma de pago ya es independiente, digamos, de lo que yo estoy adquiriendo. Lo importante es la adquisición. Aquí están estas características, y por eso les dije y les pregunté antes de iniciar si entendíamos todas las características que platicamos en la sesión pasada. Aquí está que es bilateral, lucrativo, consensual, nominado, principal, conmutativo, típico, formal, absoluto e instantáneo. Y al mencionarle a usted cada una de estas características, pues su mente se traslada al día martes o al material que compartimos el día martes, ¿verdad? Porque las dos cosas es bueno. Y entonces usted ya dice, es conmutativo por esto, es formal por tal cosa, es absoluto porque es típico. O sea, usted ya sabe distinguir estas características que van a entrañar al contrato de compraventa mercantil. Y hago la aclaración de compraventa mercantil por una simple y sencilla razón. También hay compraventa civil. Por esa sencilla razón. Lo civil, que también puede darse o pudiera establecerse de manera mercantil, lo que sucede es que es mercantil cuando participa dentro de esa transacción un comerciante. Es civil cuando nosotros no tenemos esa naturaleza de ser comerciantes. Para ser comerciante, usted debe de contar con la debida acreditación y autorización estatal que lo acredite como tal. Ahorita, pues usted era, Elita, usted tan exagerado que es, vaya usted al registro mercantil a ver si usted está inscrito como comerciante. No está inscrito. Es como que si usted me va a decir a mí a esta altura del partido que cuando usted llega a su casa y está alguna gente ahí de visita, ¿verdad? Su mamá o su papá, ¿sí? Cuando lo reciben, ahí viene mi hijo, el licenciado, o mi hija, la licenciada. Usted entra ahí con cara de Miss Universo y hasta le cambia la voz cuando le dice, mi hija, la licenciada, mi hijo, el licenciado, dice, buenas tardes, mucho gusto, y pasa, como que sí es pavo real. Pero que no le vayan a preguntar cuáles son las características del contrato de compraventa mercantil, porque ahí sí, también como el pavo real, ojalá no baje las plumitas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, no solo hay que parecerlo, hay que serlo. ¿Sí? Usted pareciera comerciante, con todo respeto a quienes se dedican ahí a ganarse el pan de cada día a través de vender objetos, pero si no está registrado en el registro mercantil, es decir, no tiene usted una patente de comercio a través de la cual se acredite como comerciante, perdone, usted está vendiendo, nada más. ¿Sí? Usted es un vendedor. Y por eso es que el contrato es perfecto. Porque usted sí está haciendo su labor mercantil y está bien, pero comerciante no es. ¿Sí? Hay que acreditarse. Entonces, cuando participa un comerciante y un no comerciante, se dice que hay un contrato mercantil. Perfecto. Cuando lo que usted está haciendo es que, fíjese, di que yo compro una casa, me mudo a ella por un espacio de 8 meses o un año y medio,
y de ahí la vendo. Pero usted no tiene una entidad mercantil que se dedique exclusivamente a hacer eso. Lo hace usted. No es una cuestión mercantil, ¿oyó? Eso es una transacción de carácter civil. Compra-venta, sí, pero de carácter civil, ¿sí? Porque usted no es comerciante, insisto una vez más, con todo respeto. Ahora, la compraventa mercantil entonces tiene elementos como cualquier otra circunstancia legal. Aquí vemos claramente distinguidos 3 elementos personales, comprador y vendedor, los reales, la mercadería y el precio, y los formales, pues 3 básicamente. Escritura pública, si usted así lo quiere hacer constar, documento privado o factura simple o cambiaria. También dentro de esta compraventa mercantil nos vamos a adentrar y nos daremos cuenta que la compraventa mercantil tiene también modalidades. Básicamente reconocidas en el Código de Comercio, nuestra compraventa mercantil tiene 2 modalidades. La modalidad que nos vamos a denominar nacional, es decir, lo que se puede dar aquí en nuestro país. La compraventa mercantil a nivel nacional tiene 3 estratos. Están regulados en los artículos 695, 96 y 706 de nuestro Código de Comercio. En el primero de ellos, que se trata de la compraventa contra documentos, esto quiere decir que usted no está viendo en sí la mercadería, sino que está únicamente teniendo a su alcance los documentos, ¿sí?, que acreditan aquella mercadería. Es decir, el vendedor va a cumplir con la obligación de entregar los documentos que acreditan una mercadería que está en alguna parte. Por ejemplo, cuando se trata de un certificado de depósito, decimos que las mercaderías están en un almacén de depósito. No sé si usted ha tenido la curiosidad de ver, por ejemplo, al final de la avenida Petapa dice Alpaza, creo que es el que está ahí, ¿verdad? Que es un almacén general de depósito. Ahí usted debe entrar y salir trailers a cada rato. Algunos llegan a dejar mercadería y otros llegan a traer la mercadería. Pero las personas que han adquirido esa mercadería usualmente lo hacen únicamente contra documentos. No es que las personas van al almacén de depósito y ven las mercaderías, sino que únicamente los documentos. Por ahí está el caso reciente de unos contenedores que interceptaron en el puerto, ¿verdad? Con el montón de zapatos, pues de marcas famosas, pero que las marcas famosas se desligaron y dijeron, miren, no, esas son copias generadas de manera ilegal que no son originales, ¿verdad? Y pues esos zapatos, bueno, creo que de esos los destruirán o los destruyeron, no estoy seguro, pero a usted le pueden llegar a vender un contenedor de zapatos de varias marcas, donde por supuesto que quien se los vende tiene que explicarle cuál es la procedencia del origen, ¿verdad? Y usted correr ese riesgo. Pero no fue que usted fue al almacén de depósito y fue a ver los zapatos, la suela, la calidad, no, ¿verdad? Sino que usted únicamente vio el certificado de depósito. Entonces, a eso se refieren las compraventas de la modalidad contra documentos. Estamos en la modalidad de la compraventa, no de carácter general, sino que ya específica, porque estos documentos se refieren a cuestiones que ya están en nuestro país y que ya han sufrido un proceso de nacionalización o que están por recibirlo. Porque las cosas que no están en nuestro país, pero que sí pueden ser adquiridas y más que todo sea en el comercio marítimo, se llama cosas en tránsito. Es decir, hay barcos que atracan en nuestro país y descargan mercaderías que vienen dirigidas a nuestro país, pero por diferentes circunstancias que se dan en los plazos de entrega de las cosas,
quizás ese buque llevaba alguna mercadería que iba con destino hacia otro país y ya no va a llegar a tiempo. Quiere decir que si lleva esa mercadería hasta el lugar donde iba, sería un completo fracaso. Entonces, se ofrece esa mercadería que no tiene como destino Guatemala para que sea comprada en tránsito. En tránsito quiere decir que no ha sido desembarcada porque este no es su destino final. ¿Esa mercadería es lícito comprarla? Sí, se puede comprar, pero tienen que tener un solo requisito. Que dentro de los documentos que se tengan, aparte del Bill of Landing, que así se llama, carta de porte, le dicen algunos, ¿verdad? O conocimiento de embarque. Aparte de ese documento, debe de traer la póliza de seguro. Si no tiene póliza de seguro, no lo puede comprar como mercadería en tránsito. Esto es para demostrar que hasta el punto donde está el tránsito de esa mercadería no tiene ningún daño. Por eso es que se solicita, ¿verdad? Porque la condición es que la mercadería no esté dañada y que vaya a ser susceptible de reclamación de seguro, porque puede hacer entonces que se configure algo que se denomina como fraude de seguros. En cuanto a la opción de compra, decimos que, pues, así como estudiaron ustedes la opción de compra civil, que es aquella facultad de una compra futura de mercancías. En nuestro país, al igual que en todo el mundo, hay algo que se denomina mercado de futuros. Las personas que se dedican a un comercio de manera regular compran cosas que quizás físicamente todavía no existen. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el café de nuestro país es comprado a futuro. Las cosechas que vienen, no las que ya están ahorita, las siembras que se están cosechando en este momento, esas ya están vendidas. No, la que viene en septiembre, la que viene en diciembre. Igual la caña de azúcar, usted ve que ahí todo el año pasan sacando caña de azúcar y usted cree que nosotros como país consumimos toda la caña, toda el azúcar que se produce en nuestro país. No. Pero esos productos ya están comprometidos para entregarse a futuros. Eso se llama mercado de futuros. Algo que usted vende hoy y que no lo tienen todavía en la mano. Tal como pasa también con el combustible. El combustible se está comprando hoy. Ahorita están adquiriendo el combustible. Ese combustible, al precio que lo adquieren hoy, viene, bueno, así como están las cosas, quizás en unos 5 meses. El combustible que estamos consumiendo el día de hoy no lo compraron ayer ni antier. Ese combustible, pues lo comprarían tal vez hace unos 4 o 5 meses o más, porque así es el mercado de futuros. Es algo que se necesita y aunque no se tenga hoy en la mano, se puede vender. Eso se llama opción de compraventa. Lo que yo puedo comprar sin que lo tenga todavía plenamente el producto finalizado en mis manos. Así es como usted ha adquirido también su casa. La fue a ver y apenas estaban descombrando los terrenos, es decir, limpiándolos, ¿no? El movimiento de tierras. Pero usted ya le empezó a pagar. ¿Cuándo se la entregan? A finales del 2025. ¿Y en qué año estamos? ¿Ya ven? Esa es una opción de compraventa. En materia mercantil... Lick, buenas noches. Sí, ¿quién habla? Le saluda Caroli. Sí, Caroli. Perdón, Lick, solo con eso de la opción de compraventa, eso también se puede, es como cuando uno hace compras en línea, que paga el producto anticipado. No. ¿O no aplica? No. Y la condición de la opción en materia mercantil es que usualmente la mercadería todavía no está disponible. Por ejemplo, sí se puede dar lo que usted dice. Hay quienes les gusta estar al día con los benditos celulares, ¿no? Entonces salió el iPhone 11. Una idea.
no sé si ya salió o no salió. Hay uno que salió el año pasado, creo, o durante la pandemia, me recuerdo que uno de esos salió. Y no lo habían sacado a la venta, o sea, no estaba todavía en el mercado. Ya tenían más no me acuerdo si más de 5,000 unidades solicitadas, y de esas 5,000 ya tenían el 50% pagado por anticipado. ¿Ya? Entonces sí puede ser una opción, Caroline. Sí se podría dar. No es algo usual, digamos, pero sí se podría dar en las ventas por internet. Es decir, la opción se trata de mercaderías que todavía no están en el mercado. Son, digámoslo así, modelos o prototipos, ¿verdad? Así como lo usuales, los clubes de fútbol hoy están modelando, por ejemplo, los propios jugadores, las camisolas y todo que van a usar en la siguiente temporada, que no ha comenzado. La temporada no ha comenzado y no tienen todavía, de hecho, todas las playeras que necesitan, apenas si tienen para los jugadores, ¿no? Pero ya las comienzan a ofrecer. Y usted si quiere la compra, pero para poderla comprar, usted tiene que dar, como usted bien decía, una especie de anticipo. Pudiese ser entonces positivo el que se puede dar esa compraventa por internet. La condición es que la mercadería todavía no esté disponible en el mercado. Si no, es compraventa lisa y llana, aunque se le entreguen posteriormente. Ok, Lick, o sea que la mercadería no tiene que estar todavía disponible, pero sí con solicitud de compra, para que pueda existir una opción de compraventa. Así es, así es. Ok, Lick, muchas gracias. Muy bien. Bien, estas son las compraventas de la modalidad nacional. Son sencillas y yo creo que todos las tenemos muy claras. Ahora, entramos a algo que a mí en lo particular me gusta mucho y es este tema. Las compraventas de modalidad internacional y algo muy bonito que ustedes quizás han escuchado que se llama Incoterms. Los Incoterms son los International Commercial Terms. En español, y las clases de inglés no se las voy a cobrar por esta vez, se llaman términos internacionales de comercio. Los términos internacionales de comercio, como su nombre lo indica, son términos mundiales. Donde usted esté, en el país que usted esté, en el idioma que usted esté, significa exactamente lo mismo. Estos fueron creados por una entidad o regulados por una entidad que pertenece a las Naciones Unidas, ¿verdad? Es un órgano, tiene el estatus desde ese año que usted ve ahí, 1919, tiene el estatus de órgano de consulta de las Naciones Unidas. Supuestamente, entonces, las Naciones Unidas le hacen consultas y solo es como un asesor, pero resulta que no. Muchas cosas la Chamber of Commerce, ¿sí?, la regula definitivamente, tal como sucede con los benditos Incoterms. Son términos universales. Por eso le digo, significan lo mismo aquí y en todo el mundo, ¿verdad? Es decir, no van a crear una cuestión distinta cuando usted lo pide a cualquier país. Estos términos universales están básicamente todos en el idioma inglés. Todos los Incoterms están en el idioma inglés. Dependen del inglés y en cualquier parte del mundo usted los puede utilizar. Y define, tal como está escrito aquí en la parte final de esta diapositiva, la transacción entre importador y exportador, es decir, entre comprador y vendedor. Esa es una forma como ambas partes van a pactar en las compraventas que realicen. Es decir, lo que deben de hacer, los costos, riesgos, responsabilidades, manejo logístico, transportación, desde la salida del producto hasta la recepción del producto. A través de una sola palabra, usted va a concretar un negocio completo. Es decir, lo que le agrega es la mercadería que usted va a traer. Ahora, estos Incoterms, y
por eso le agradecí a Andrea su participación en el inicio, cuando me preguntó la diferencia entre típicos y atípicos. Hay Incoterms típicos y atípicos. Típicos porque están regulados en nuestro ordenamiento jurídico. Y atípicos porque no están regulados, ¿verdad? No están regulados, pero se utilizan porque el uso diario del comercio es lo que les da vida. Aquí tenemos también que sumarle a esto que hay Incoterms que van a estar atados, digámoslo así, a formas de transporte. No quiere decir que a cada una de estas 4 formas de transporte en específico va a haber un Incoterm. Lo hay, pero son tan flexibles como lo es el derecho mercantil, que si usted ve, en esta diapositiva tenemos formas de transporte y dice terrestre, aéreo, marítimo y finalmente multimodal. Es algo que tal vez usted diga, ¿y eso a qué se refiere? ¿Va? Pues se refiere a que las 3 fórmulas de transporte anterior pueden ser utilizadas juntas o pueden utilizarse 2 de ellas, ¿sí? Puede ser terrestre y aéreo o marítimo y terrestre, que es lo usual, ¿verdad? En las mercaderías. A eso le denominamos transporte multimodal, porque si solo fuese terrestre o solo fuese aéreo o solo fuese marítimo, tiene una identificación plena y clara, ¿verdad? Entonces los Incoterms, una vez más, son típicos o atípicos y pueden aplicarse a distintas modalidades de transporte en forma individual o en forma conjunta. Cuando es en forma individual, obviamente lo vamos a llamar por su nombre, y cuando es en forma conjunta, le vamos a denominar transporte multimodal. Dicho esto, entonces entramos a los Incoterms típicos de transporte marítimo. Esos son Incoterms que están regulados en nuestra legislación nacional, ¿sí? Y como ustedes ven, el Incoterm se distingue por 2 cosas. 1, va a estar identificado por siglas que van a hacer, digamos, el significado de la palabra con la cual se da el tipo de Incoterm. Aquí tenemos 4 ejemplos ya. FAS, POB, CIF y CFR, ¿sí? El primero de ellos dice free at sight, es decir, como estamos hablando de transporte marítimo, decimos libre al costado del buque. ¿Por qué le llaman libre al costado del buque? Porque simplemente la obligación, o las obligaciones y responsabilidades del proveedor de la mercadería van a finalizar cuando éste las pone ahí al ladito del barco, ¿verdad? Va a entregar ahí esa mercadería y hasta ahí llega su responsabilidad. ¿Qué quiere decir? Que este va a comprar un seguro y va a pagar el transporte hasta esa parte, y usualmente también va a pagar el impuesto de exportación. Por eso es que es free at sight. Ya pasó la aduana inclusive y solo está para subirse al buque. Free on board, libre a bordo. ¿Qué significa? Que va a pagar quien envía la mercadería el costo de la misma, ¿sí? Y el proveedor de esta mercadería la tiene que entregar hasta el bordo del buque, adentro de la nave que la va a transportar. Free at sight no está embarcada. Free on board está embarcada, ¿sí? Esa es, digamos, la mayor diferencia. Usted dice, ¡ay, Lick, qué fácil! No, viera que no es fácil, porque subir una mercadería a un barco, hay una lista de espera, hay un tipo de barco, hay una acomodación, depende del tipo de mercadería que usted esté enviando, y todo eso ahí se recuerda que es en contra del tiempo. Por eso es que ahorita, a esta época de la pandemia, se le llamó la crisis de los contenedores, porque no habían contenedores. Los contenedores estaban varados en los puertos más grandes del mundo, Shanghái, por ejemplo, en China, donde estaban pues muchos barcos detenidos
sin circular por el tema de la pandemia. La guerra que está en Rusia, en Ucrania, pues dice que va a tener su impacto en los cereales que consumimos. Tal vez hasta el día de hoy no lo hemos visto, pues, pero va a tener su impacto tarde o temprano. Ya ve la gasolina, hasta dónde llegó la gasolina. Era increíble pagar casi 45 quetzales por un galón de gasolina. Ahorita ya bajó a 32 otra vez. Entonces, eso genera, digamos, la forma de contratación que yo tenga en una compraventa. El modo CIF, perdón. Sí. Otra vez, Andrea. Mire, en eso es donde se utiliza la DUCA. La DUCA. Esos son los derechos. Es la Declaración Única Centroamericana. Sí se utiliza, Andrea, como parte de la documentación que se tiene que presentar para el término, para la aduana. Ya. Ajá, esa es una declaración aduanal. Bueno. Y sí se utiliza, es parte de los documentos que deben integrar, aparte de la póliza de importación, el Bill of Landing, que son dos cosas distintas, y la póliza de seguros, la DUCA y la factura, o el documento equivalente. Ya, está bien, gracias. En la modalidad CIF, que es Cost Insurance and Freight, costo, seguro y flete, esto es que el proveedor se va a encargar de transportar la mercadería, ¿sí?, hasta la bodega del comprador. El costo, el seguro y el flete, todo va a estar cubierto en el pago que se le hace al proveedor. Cost Insurance and Freight son usualmente la fórmula como usted y yo adquirimos cosas de otro país, ¿verdad? Y principalmente en este tiempo de la pandemia, como nos mencionaba Caroli, las cosas que se compran por internet. Si usted le dice, mire, cuesta $60. Y estoy en Guatemala, zona de 10 de Misco. Con mucho gusto. Solo que para llevarlo a Guatemala, $30 de transporte y $20 más de manejo. Entonces ya no le costó 60. Ya le costó $110. ¿Verdad? Cost, Insurance and Freight. El costo, el seguro y el flete. Eso fue lo que le cobraron a usted. Por eso es que usted, ¡hala! Pero si es que yo fui ahí, me costó 60. Sí, pues, pero traerlo hasta acá no es lo mismo que usted lo vaya a traer. ¿Verdad? Y la última modalidad, que es Cost and Freight, ¿verdad? CFR, que es costo y flete. ¿Qué no tiene esta modalidad con el CIF? El seguro, ¿verdad? Así es como funciona. Simplemente usted corre un riesgo con su mercadería. Imagínese que usted traiga unas piezas de cristal, ¿verdad? Y no le pagó seguro. Si se quebraron, se quebraron. ¿Se recuerda usted que hablamos de la teoría de la imprevisión? La teoría de la imprevisión, aquella que tiene su connotación con el derecho civil, ¿verdad? Que en el derecho civil se trata de equiparar, digamos, la diferencia, y decimos que el contrato es ley entre las partes. Pues aquí está exactamente igual. Las cosas tal como están. Rebus sic stantibus. Eso es Cost and Freight. Usted no quiso pagar un seguro y fíjese que eso viene dañado. Perdón. Nosotros solo hicimos el costo y el flete. Si usted no paga un seguro, no hay a quien reclamarle. ¿Sí? Rebus sic stantibus. Tal como está. Estos primeros Incoterms que nosotros podemos estudiar acá son los que son, insisto, típicos. Pero dentro del uso mercantil hay más. Estos son atípicos. Y aquí, si usted se da cuenta, el transporte es multimodal. ¿Qué quiere decir? Aquí no hay una fórmula de transporte única. Puede ser marítimo, aéreo, terrestre, marítimo, aéreo, terrestre, aéreo, marítimo, terrestre, como usted lo quiera. Es multimodal. Por eso lo ponemos así. El primero de ellos, y es el más común, se llama ex-works. Y es fuera de la fábrica. ¿Eso qué significa? El proveedor del bien, ¿sí?,
va a colocar la mercadería ahí afuera de su patio de fábrica. Y usted ahí tiene que llegar a traerla. A él cumplió con todas las obligaciones. Usted le pidió que le produjera tales y cuales cosas, se las produce, se las embala, es decir, las empaca, y ahí afuera, en el patio de entrega del proveedor, él cumple con su obligación y usted tiene que cumplir con la obligación de pagarle. Eso significa ex-works. Free at Carrier, FCA. Free at Carrier quiere decir que el proveedor va a cumplir con sus obligaciones cuando lo va a entregar al transportista que se ha acordado en la compraventa, ya sea terrestre, marítimo o aéreo. Cumple con su obligación cuando lo entrega al primero que va a hacer el transporte. Puede ser que llegue un transporte terrestre hasta el patio de la fábrica del proveedor, la mercadería debidamente embalada y documentada, él la va a colocar en el modo de transporte y ese transportista ya va a iniciar el viaje de esa mercadería. Cuando el proveedor se la entrega a ese primer transportista, él cumple con sus obligaciones, es decir, queda liberado de responsabilidad y riesgos. Allá usted si contrata o no un seguro, ¿verdad? A través del cual usted pueda pues garantizar el estatus de su mercadería hasta que usted la reciba. Hay otras fórmulas de Incoterms, como estas CPT, que es Carriage Paid To, transporte pagado hasta. Esta modalidad se utiliza cuando son operaciones transfronterizas que necesitan forzosamente un solo medio de transporte. Es decir, por ejemplo, el transporte terrestre. En el transporte terrestre se pagó hasta, ¿sí?, la frontera entre Guatemala y México. Y de ahí, al atravesar la frontera mexicana, ya es por cuenta del comprador. Pero el proveedor cumplió con la entrega de la mercadería en la aduana entre Guatemala y México, y allí tenía el transporte pagado hasta esa frontera. La otra modalidad es CIP, Carriage and Insurance Paid To. Esto es el transporte y el seguro pagado hasta. ¿Cuál es la diferencia de la modalidad anterior? El seguro. Aquí, en esta modalidad, los gastos de la mercadería se han pagado hasta ese punto. ¿Qué quiere decir? Usualmente se pagan, en estas modalidades, los pagos de exportación de la mercadería, no de la importación de la mercadería. Es decir, el comprador va a pagar sus gastos a partir de la aduana de entrega, sea cual fuere la modalidad de ese transporte, pero se requiere que se pague en el primer tipo de transporte que se utilice. ¿Sí? Ese primer tipo de transporte va a ser el que va a pagar esto. Hay un poco más. Delivery at Terminal. Esto es porque hay terminales de descarga. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta o se han puesto atención, pero principalmente cuando uno va para el puerto, antes de la entrada al puerto de San José o del cruce hacia el puerto de San José y el otro para su izquierda, usted creo que va hacia Iztapa, Monterrico y toda esta parte. Pues antes de entrar ahí, antes del Super 24 también, donde usted obviamente sí ha pasado, un poquito antes de esos dos lugares, usted ha visto que hay un montón de contenedores ahí apilados. Esa es una terminal de descarga. Los trailers que van de aquí de la capital hasta el puerto, en muchas de las ocasiones tienen este tipo de contrato, DAT. Este tipo de contrato quiere decir que la obligación del proveedor a vencerse cuando éste cumple con la entrega de la mercadería en la terminal de carga. Claro, la terminal se ha pactado entre el proveedor, ¿verdad? El vendedor está obligado a pagar los impuestos de exportación
y los gastos de manejo de la carga hasta entregarla en este lugar de donde el comprador la va a recoger y entonces ya va a utilizar un medio de transporte que él considera adecuado. Es una terminal de descarga. Hasta allí cumple el proveedor con los gastos que se requieren. Licenciado, buenas noches. Y a partir de ahí, el comprador va a cargar con los gastos. Perdone, le habla William. Tengo una duda en esto que mencionó. ¿Quién es el que paga el impuesto en la aduana? Mencionó, perdone. El impuesto en la aduana aquí se paga por ambos, porque el proveedor, es decir, el que lo está vendiendo, va a pagar los impuestos de exportación. Siempre hay. Bien. Muy bien. Y el comprador va a pagar los impuestos de importación. Por ejemplo, en nuestro caso, cuando traemos algún bien, nosotros pagamos el IVA y los derechos arancelarios de importación. Son dos impuestos distintos. Muy Entonces, eso ya lo paga usted como comprador, pero yo que fui quien le vendió ese vehículo, ¿verdad? Que usted quería comprar, yo tuve que pagar, si está sujeto a algún impuesto de exportación, pues yo lo pagué. Cada quien paga sus impuestos. Entonces, debe estar considerado dentro del costo que hicimos. El mío dentro del costo de venta y el suyo dentro del costo muy bien, de licenciado, venta. muchas gracias. Muy bien. Dos más. Delivered at place significa que va a ser entregada la mercadería en el lugar de descarga final sin pago de gastos de aduana de importación. Es decir, el proveedor va a pagar o el vendedor va a pagar la importación de la mercadería, ¿sí? Propios gastos y una de él no paga ningún impuesto. Ya les dije, dos impuestos básicos en nuestro país: el IVA y los derechos que se paga. Estos no los paga. Estos corren por cuenta de quien está comprando. Diferente es el DDP, ¿verdad? Que es Delivery Duty Paid, significa perdón, ahí no está, lo vamos a corregir. Delivery Duty Paid es entregado en el lugar determinado de descarga final con gastos de aduana e impuestos pagados. A esta modalidad también se le conoce como door to door, es decir, desde la puerta de quien vende hasta la puerta de quien. Así es como se dio la comercialización ahorita en el tema de la pandemia. Porque se recuerda que eran hechos de paso, es un contrato atípico que por aquí lo vamos a ver. Pero a nivel internacional, el BIP es una forma utilizada porque entonces yo solo pago y diríamos en buen chapín, me siento a esperar mi mercadería, ¿sí? Porque yo lo que pagué incluye todo lo que haya que hacer hasta que esa mercadería sea llegada a mi puerta. Por eso es door to door, de puerta a puerta. ¿Cómo funciona esto? Para que ustedes y yo lo podamos ver de una manera más gráfica. Así es como funciona. Si ustedes ven, aquí ya solo están las puras identificaciones de los cortos, ¿verdad? Las puras letritas. Así les gusta, no solo a los norteamericanos, sino que a todos nosotros acortamos palabras. Entonces, EXW significa Ex-Works. Mire, si usted ve, ahí está el vendedor y lo coloca afuera de la fábrica. Simplemente ahí está afuera de la fábrica, ¿verdad? En su propio patio. No se está movilizando esa mercadería a ningún lado. Después, cuando nos dice Free at Carrier, si usted ve, FCA está justo en la aduana, porque hasta ahí llega el
el transporte, ¿verdad? Hasta la aduana, sin pagar los impuestos que correspondan para que ya esa mercadería pueda salir del país. Hay que pagarlos. Por eso es free at carrier. Lo pagan el primero. Luego es el FAS, free at site. Está justo, mire aquí este barquito más o menos, y está justo ahí al lado del barco. Cuando ya pasamos a la modalidad FOB, que son las que nosotros tenemos reguladas en nuestro ordenamiento jurídico, estas dos, FAS y FOB, están reguladas. La primera está en el artículo 698 y la segunda está en el artículo 697. Y luego ya tenemos las que incluyen que las mercaderías vayan a estar de alguna manera integradas en el buque. Pero ya se da cuenta usted que van a llegar hasta el otro lado. Ahí está CPT, ¿verdad? Que es Carriage Pay To. Es decir, el transporte está pagado hasta donde llegue. Y de ahí en adelante, para la internación de la mercadería y en el país de destino, pues será el comprador el que tiene que pagar. CFR también, usted ve cómo está pagado allí, que esta también está dentro de nuestro ordenamiento jurídico, que es el Coast and Freight, ¿verdad? Se lo llevaron hasta ahí, se lo pusieron en la aduana de entrada, está regulado en el artículo 704. El modo CIP, ¿verdad? Que se refiere que está pagado el seguro y el flete hasta la aduana de importación. Y finalmente, dentro de estos está el modo CIF, Coast Insurance and Freight, que está pagada hasta esa aduana, hasta esa terminal, hasta ahí llega la responsabilidad de quien le vende. Y luego ya podemos ver las modalidades D, es decir, DAT. El DAT, si usted ve en la gráfica, está pagado hasta la aduana, antes de pasar la aduana, los impuestos de importación, era lo que le decía, el IVA y los derechos arancelarios. El DAP y el DDP, que es ya hasta la parte final, pues usted ve, ya llegó la mercadería desde el vendedor hasta el comprador. Y aquí la modalidad es, la diferencia es el pago de los impuestos. Esto es lo que se hace con los Incoterms. A esto se refiere ese comercio internacional. Ya ve que es bonito e interesante porque usted se da cuenta cómo es que usted puede adquirir mercaderías o cómo es que usted las va a adquirir o cómo es que usted las ha adquirido, ¿verdad? Porque si le dijeron CIF, solo llegó hasta la aduana. Entonces, por eso que a veces de la SAT lo llaman a usted y le dicen, mire señor, usted tiene una mercadería aquí, tiene que venir a pagar. Usted no es importador, sino que es una persona particular. Vayan ahí al correo. En la dirección de correos hay un montón de cosas que las personas ya no han reclamado, porque cuando las compraron en su país de origen, CIF, Coast Insurance and Freight, cuando vino acá ese bien, de acuerdo al catálogo de derechos arancelarios, aquí eso paga una fortuna de impuestos, pues mucho más que el propio bien, por la valoración que se le da acá en nuestro país. Es como cuando usted compra un vehículo usado, ¿verdad? Sí. Muy barato, o sea, en los Estados Unidos, está chocado, todo, ¿verdad? Y, $800. Sí, pero el impuesto ya nacionalizarlo ya no vale lo mismo. Hay un catálogo a través del cual se van a clasificar esos bienes. De esto se tratan los Incoterms, aprender qué estoy haciendo, solo que internacionalmente. Si usted cree que esto no le va a servir para dos cosas, para su privado y para su trabajo. De repente usted lo contratan como asesor en una empresa muy fuerte, le dicen, bueno, licenciado, ¿y usted qué nos aconseja? Porque creen que uno como abogado lo sabe todo. No lo sabemos todo, casi todo, diría yo. Pero no todo, no hay que ser tan exagerados. Bien, ya que salimos de este que es muy bonito, pasemos a otro que es más chilero. El contrato... Antes que salga, perdón, otra vez, Andrea. A ver. No me quedó claro el delivery at place del pago de impuestos. Ok. El delivery at place quiere decir que
Yo como proveedor, usted me dijo, mire, yo quiero tal mercadería y me la entrega en mis oficinas en tal parte. Perfecto. Yo como proveedor voy a pagar el impuesto de importación y los gastos de importación que la mercadería tenga. También voy a pagar el costo, también voy a absorber yo el costo, el seguro y el flete. Y ese flete va a incluir no solo el pasaje desde la fábrica, se incluye el pasaje desde la fábrica mía hasta el lugar suyo, tu fábrica, sus oficinas, sus bodegas, cualquier cosa. Pero yo no pago, ¿sí?, los derechos arancelarios de importación que le corresponden a usted. Yo le voy a avisar cuando ya la mercadería esté en la aduana y entonces usted va a ir a pagar los derechos arancelarios de importación y el impuesto que corresponda, y yo continúo mi viaje hasta entregárselos a usted en su lugar de pedido, de donde ha pedido que se entregue. No paga usted entonces ni seguro ni flete desde la aduana de Guatemala hasta sus oficinas. Eso lo tengo que tener ya considerado yo dentro del cobro que le hice. ¿Ya? Eso significa delivered at place. Usted paga sus impuestos. ¿Sí? Está bien, Nick. Gracias. Y la diferencia con el delivery duty pay es que yo pagué todo. Los de importación, los de exportación y los de importación también. Está bien, Nick. Gracias, muy Muy amable. bien. ¿Alguien más? ¿Otra duda, pregunta? Esto es bonito, esto es bonito. Con esto se hacen bonitas preguntas. Bonitas. Ahí van a ver. En el examen les hago el resto de preguntas. Como ustedes no se atreven a preguntar. ¿Por qué es tan cruel? Y me pagan por esto, viera. No, mire, estos son temas bien bonitos, pero hay que ponerles coco, porque el problema es que, miren, pues, la bolsa de cosas que ustedes tienen que estudiar va creciendo. Empezamos por el artículo 669 del Código de Comercio. En este siguiente contrato, o sea, ¿sí? Ya llegamos al 712. Pero aparte del 712, o sea, ya vamos como 60 artículos, usted tiene que estudiar todavía todo esto. No, son atípicos. Alegre está esto. ¿Sí? Ahí está el asunto de preguntar, mis amigos y amigas, porque esto es atípico. Por supuesto, por favor, ¿para qué le voy a mentir? Ahí está todo, ahí hay catálogos, ahí usted va a encontrar catálogos más grandes de Incoterms, algunos ya no se utilizan, ¿verdad? Otros que son estos son los que están vigentes ahorita, porque la International Commercial Chamber lo que hace es que algunos los deja fuera y después los vuelve a incluir y los excluye y así depende, ¿verdad? Sí, ese es el juego del comercio. ¿Aló, Lick? Perdón, solo usted va a encontrar información. Solo por favor, fíjese en la página que está consultando. Cuando abra el internet, usted va a encontrar un montón de cosas. No vaya a el rincón del vago. Ahí no va a encontrar nada bueno. Fíjese en las páginas que están consultando. La mayoría de páginas que usted va a consultar y que hay material son mexicanas, peruanas, argentinas, uruguayas, españolas, italianas, alemanas, ¿sí? Y por supuesto que páginas que están en inglés, ¿verdad? Las demás, hay algunas, las que le mencioné de Latinoamérica, obviamente están en español, algunas alemanas también. Pero tenga cuidado con lo que consulta y fíjese bien que coincida con lo que nosotros hemos platicado aquí en clases. Que el término que usted esté consultando sea el que le relaciona realmente. Porque hay quienes tienen catálogos de estos Incoterms, pero están desactualizados, ¿sí? Entonces, solo por eso le mando el material y usted trate de empatar lo que usted busque con lo que estamos platicando, ¿sí? Sí, perdón, alguien que interrumpí. Licenciado, ¿me escucha? Disculpe. Sí, ¿quién habla? Mucho gusto, licenciado. Antonio Andrade le saluda. Antonio, buenas noches. Buenas noches, Lick. Dos consultas, Lick. Sí. Estas
iniciales también, por ser el vocabulario de inglés, esto también se mantiene aún con comercio, que venga mercadería de China, pensemos, Sí, o de otros países árabes, o ese tipo de cuestiones. sí, obviamente por los países lo van a traducir a su propio idioma, pero por eso se llaman Incoterms, términos internacionales de comercio. Por eso le digo, significa lo mismo FOB. Si usted va a un país árabe o como usted decía, China o cualquier otro país, el mismo significado que tiene aquí lo tiene para ellos. Significa exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Y entienden la modalidad. Pues usted dice, mire, yo quiero comprar, vengo a Alemania a comprar una flotilla de BMW y quiero hacer la compra SIF. Le entienden perfectamente bien a qué se refiere. Gracias, Lick. La otra pregunta, Lick. Como en la gráfica se ve que es en aduanas. No sé si el producto también puede ser que uno lo pida de determinado país, Estados Unidos y México, y que llega a la puerta de la casa de uno, o es únicamente ahí puerta de aduana, no sé, disculpe. El sistema, el último, de hecho, DDP, ¿verdad? Delivery Duty Paid, eso significa que el vendedor le va a transportar a usted la mercadería que usted compró desde su fábrica hasta su casa, digamos, en este caso como lo pone usted, hasta la puerta de su casa, le van a llegar a tocar, y aunque el que llegue a tocar es cargo expreso, ¿verdad? Por ejemplo, pero ese cargo expreso solo le va, mire, traigo una caja para Antonio, y usted, ¿de qué será? Ah, viene de Samsung, de Corea. Ah, sí, mi nuevo celular, le dice usted, y una gran cajona, ¿no? Y lleva un celular, ¿verdad? Pero iba envuelto en tantas cosas, eso es el embalaje, porque, pues para que no se quiebre la pantalla, ¿verdad? Lleva un montón de cajitas y todo, y finalmente aquel plástico que nos gusta reventar, que tiene chibolitas, ¿verdad? Quien no ha reventado ese plástico no tiene niñez, ¿verdad? Así es la cosa. Todo eso se lo van a entregar en sus manitas, ¿no? Como le digo, no va a ser Samsung Corea la que se lo va a entregar. Se lo va a entregar cargo expreso. Pero todo ese merengue que se hizo en un camión primero, después fue en un barco, después fue en otro barco, después fue en otro camión, hasta llegar a sus manos, eso usted dice, bueno, yo ya pagué los $800 que cuesta este celular y ahí está incluido todo. Ya no tienen que hacer ningún otro pago, solo recibir sus cosas. Porque así lo compró, door to door, de la puerta del vendedor a la puerta del comprador. Muy amable, gracias. Muy bien. Licenciado, buenas noches. ¿Quién habla? Jefferson López le habla. Solo para que si nos podría repetir como un ejemplo del Carriage Page 2. Ajá. Porque no me quedó muy claro, no sé si lo podría repetir, por favor. Ok. Carriage Page 2 significa que el flete básicamente va a estar pagado hasta la aduana donde se va a recibir la mercadería. Solo es ese transporte hasta la aduana donde se recibe la mercadería. Usted mandó a comprar su Mercedes-Benz y lo compró bajo esta modalidad CPT, entonces la Mercedes-Benz le avisa a usted, don Jefferson, fíjese que el barco tal acaba de atracar, anclar, pues atracar, van a pensar que lo está asaltando, ¿verdad? Atracar quiere decir que para el barco ahí en el puerto. Acaba de anclar el barco aquí en el puerto y trae un Mercedes-Benz para usted. Por favor, venga a recibirlo y termine el trámite. Ya usted va a recibir su vehículo, lo inspecciona, todo viene bien y todo, y ya pasa a la aduana. Y usted tiene que pagar el impuesto de importación de ese vehículo. Porque lo que pagó fue el valor del vehículo, los impuestos de exportación, es decir, sacarlo de Alemania,
y el flete que se lo trajo desde Alemania hasta Guatemala. Hasta ahí pagó usted $80,000. Ya el impuesto del IVA y los derechos arancelarios de importación que generan ese vehículo para poderlo nacionalizar, es decir, entrar a Guatemala y utilizarlo, eso le corresponde pagarlo a usted. Pues indirectamente, ¿va? Usted va a contratar a un agente aduanal, obviamente, ¿va? Pero le corresponde ir a hacer ese trámite a usted. El proveedor cumple cuando llega el barco y descargan el vehículo. Eso es CPT. Muchas gracias, licenciado. Muy bien. ¿Alguien más? Así como ustedes las preguntas que han hecho me parecen muy buenas. Así son los casos en un examen. Así como me preguntó Jefferson ahorita, ¿a qué podía hacer y qué modalidad es y qué tiene que pagar? Así son los casos en un examen. Aquí en este curso, poquitas van a ser las preguntas directas y más van a ser los casos donde ustedes van a tener que pensar como abogadas y abogados cómo lo van a resolver. Porque las personas en la calle no le van a preguntar a usted, mire, licenciada, yo quiero que me traiga que me arregle un problema con una importación CIF que yo tengo. No. Mire, usted le van a llegar a decir, fíjese que en el barco me hicieron un huevo la mercadería, hombre. ¿Qué puedo alegar? ¿Qué se puede hacer? Porque yo no voy a perder. Así es como llegan las personas con usted o yo. Y entonces ustedes lo primero que le van a tener que empezar a preguntar, ¿bajo qué modalidad la trajo? Ay, yo no sé, usted fíjese que en la factura solo dice XCW, no sé qué significa eso. Le dice usted, fíjese que eso es ex-works. ¿Qué quiere decir? Y ya le empieza a explicar usted. De eso se trata estudiar el derecho mercantil. Analizar lo que la gente quiere, porque la gente no le va a llegar a decir, fíjese que hice mi compra CIF, ¿verdad? Que usted sabe que es Coast Insurance and Freight, y entonces está varada en el puerto. ¿Y usted qué le va a decir? Pague, ¿no? Y se acabó, pague el impuesto, ¿verdad? No, las personas van a llegar, como le dije el primer ejemplo, ¿verdad? Entonces, les hago ver esto porque este curso, mis amigas y amigos, ya no es de hacer preguntitas, ¿qué es IF? ¿Qué es DAT? ¿Qué es DDP? ¿Qué es FAST? Eso ya no. ¿Verdad? Lick, otra pregunta, otra vez Andrea. Hola Andrea, ya, ya me va a sacar, creo yo, de la clase, muchos preguntos. Mire, yo tengo una duda. Hay mercadería, pero es terrestre, o sea, es internacional también, ¿sí? Pero es por medio terrestre. ¿Sí? En los furgones siempre trae un marchamo. Sí. Ok, ese se quita el marchamo hasta que llegue a la aduana, ¿verdad? Es correcto. Pero lo que a mí me causa duda es cuándo lleva vista de aduana en el recorrido y cuándo no. Fíjese, mi estimada Andrea, y bueno, y todos, ¿verdad? A esto lo que sucede es que yo no sé si ustedes han tenido curiosidad, pero tanto en los puertos de salida internacional, terrestres, aéreos o marítimos, hay un semáforo. Un semáforo así como vil y mundano como el que conocemos aquí en las calles de nuestro país. ¿Sí? Verde, amarillo y rojo. Usted pasa la mercadería, en este caso los documentos, y ¡pum! La marcan. Si en el selectivo viene rojo, le van a inspeccionar esa mercadería hasta donde no se imagina. Si en el selectivo está amarillo, el vista de aduana va a llegar a cerciorarse de que venga lo que tiene que ser. Si el selectivo es verde, lo que van a hacer es inspeccionar a través de rayos X. ¿Sí? Así es como se trabaja, porque es imposible materialmente revisar todos los contenedores uno por uno. Es imposible. Yo no sé si ustedes han ido a curiosear, digamos, a los puertos de nuestro país, para no ir internacionalmente, entonces, pero la próxima vez que usted viaje a Izabal, váyase así, ahí en Puerto Barrios, váyase así, entra a la calle principal, al fondo, hasta el fondo, así al lado derecho, hasta el fondo, ¿verdad?
Va a encontrar, aparte de un hotel muy bonito, también va a encontrar uno de los embarcaderos. Y ahí están. Eso no se detiene las 24 horas, ni hay días festivos ni nada. Se entra en una cantidad de contenedores horrible. Entonces, por eso se utiliza ese sistema. El vista de aduana es el que va a tratar de verificar que la mercadería vaya declarada como debe de ser, pero documentalmente. Y por eso tienen esos sistemas. Claro, tiene un proceso también, un contenedor no es que llega y sale de una vez. Tienen esos patios de revisión, ¿verdad? Y en nuestro país las condiciones de esto pues son casi iguales en todo el mundo, con ese sistema de semáforo, ¿verdad? Y utilizan esa tecnología de rayos X para poder avanzar un poco más. Básicamente la labor del vista de aduana es semáforo rojo y semáforo amarillo. En el verde no. Eso lo dan un visto bueno a los documentos. Ah, ok. O sea que a la suerte se podría decir, porque aquí así es, ¿verdad? A la suerte, sí. Correcto. Se le llama selectivo. Tiene nombre bonito, ¿verdad? Haga nombre bonito aunque no se aplique, pero ahí va. 1 verde y 10 rojos. Sí, no, y ¿sabe qué es lo que pasa? Igual pasa en las aduanas de personales. Cuando uno va de viaje a otro país. En el aeropuerto es un rollo eso también. ¿Sí? Ajá, ahí está el semáforo y usted le marca su pasaporte y el semáforo está ahí, ¿verdad? Y si marca la luz roja, le dicen, perdone, tiene que pasar a tal parte, ¿verdad? Y ahí, digamos, en la época del 9/11, en los Estados Unidos, si usted le salía semáforo rojo, para usted es damita y hay que respetarla, ¿verdad? Pero sin entrar en falta de respeto, le diría que le revisaban todas las cavidades que tiene el cuerpo humano, todas. Eso es cierto porque nosotros viajamos a Estados Unidos en ese tiempo y nos tocó eso, la gran un gran rollo, eso. Ya, no les miento, ya vio. Usted lo vivió en carne propia. Sí, horrible, como 3 horas y no salíamos. Sí, así era, es el derecho penal del enemigo. Eso significa, como venimos de un país, íbamos de un país que puede ser exportador de terroristas, ¿verdad? Entonces nos trataban, pero de lo peor. Sí, bueno, también gracias, ya me aclaró muchas dudas. Vaya, Andrea, para servirle. Sí, ¿quién habla? No, Antonio Andrade le saluda a Lick. Antonio. Los términos, estos términos o estas letras, esos son términos, Antonio, usted lo dijo re bien, términos. Así se maneja, ¿no? En esa, no voy a creer que una venta Coast Insurance and Freight, nadie se la va a respetar. Sí, le dicen, nada más. Alec, y los mismos términos se usan tanto de importación como exportación. Sí, son duales. Son duales. Gracias. Muy bien. Miren, oigo que suena el chat, porque si lo oigo, no lo puedo ver mejor. Y si levanten su manita, tampoco puedo ver que levantan la mano. Hablen de una vez, no tengan confianza en ustedes mismos. Pregunten. Buenas noches, Lico. Buenas noches, ¿quién habla? Orlando Medina. Orlando. Usted es comerciante, deje de cosas. Sí, no. Pregunte, a ver. ¿Perdón? Dígame, perdón, le escucho. Que se empieza a trabajar muchas veces con el con el exportador en CIF, pero es más conveniente el FOB para trabajarlo. Sí. Es más cómodo y de una vez ellos ya le cobran a uno el flete y lo pagan ya sea en Panamá o en China. Sí, correcto. Es más conveniente. Sí. Y dos, lo del semáforo, hemos tenido importaciones que dan verde y siempre se va a revisión. O sea, no, en el aeropuerto me ha pasado que cuando vengo de un país que no representa compras, ni lo revisan a uno, pero cuando viene un vuelo tipo Miami, igual le da verde, lo pasan a revisión. Es como que si usted compra mercadería en Colombia, cuando viene aquí, ay Dios, aunque le dé verde, la expulgan hasta matarla.
por el tema. Venga de Cuba, ni lo revisan. Venga de Miami y pasa. Sí. Así es. Ese es mi comentario. Muchas gracias. Es muy valioso, ¿verdad? Porque usted vive la experiencia de su trabajo, ¿verdad? Y del día con día. Muchas gracias. Muy enriquecedor. Bien, niños y niñas, no los dejé, pero ni ir al baño, ni a tomarse un vasito de agua, ni nada. Así es que les agradezco de veras el favor de su atención. Gracias. Este tema a mí me apasiona, me gusta mucho, ¿verdad? Principalmente de los 5 terms, es muy bonito, al menos para mí, ¿verdad? Espero que haya sido comprensible para ustedes y pues de esta forma, por hoy les deseo una feliz noche, y agradecerles el favor, como les digo una vez más, de su atención. El día siguiente seguimos entonces, vamos a utilizar este mismo material porque pues nos faltan más contratos de enajenación y custodia de mercaderías. Una buena noche, un buen fin de semana. Si van a salir, siempre con cuidado, diviértanse, háganlo, pero recuérdense que alguien los espera en su casa, ¿verdad? Entonces, trate siempre de llegar a casita sin ninguna novedad. Bendiciones, feliz noche. Lick, mire, una pregunta. Buenas noches. Sí, Juan Pablo, perdón.